Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda semana de trabajo de la Prepa en línea CEP, módulo 14. Mi nombre es Alejandro Cervantes Alcántar y tengo el gusto de platicar con ustedes en esta segunda videosesión desde Morelia, Michoacán. El día de hoy, que es 12 de noviembre del 2019. Y para esto, pues tengo una presentación para ustedes, espejando que con, perdón, esperando que con ella logremos despejar las dudas que pudieran haber surgido durante esta semana y pues también algunos hechos, algunas cuestiones de la semana anterior. Muy bien, vamos a empezar entonces a compartir esa presentación. Y aquí tenemos dicha presentación. Decía entonces, estamos en el módulo 14, Universo Natural, Unidad 2, Ciencia y Universo, y esta es la segunda semana de trabajo. Mi nombre es Alejandro Cervantes Alcántar y el día de hoy es 12 de noviembre del 19. Empezamos entonces con el orden del día, los puntos que vamos a desarrollar en esta videosesión. Decía, bienvenida a la segunda semana de trabajo. Vamos a comentar un poquito el objetivo, las actividades integradoras que vamos a desarrollar durante esta semana, los foros, comentamos las actividades formativas y revisamos las dudas y comentarios que pudieran surgir. Ya saben, como cada semana también, les recuerdo, esas dudas y comentarios no es necesario esperar hasta el final, porque surgen muy buenas ideas que si nos esperamos, pues se nos olvidan, se nos pasan. Así que en cualquier momento podemos comentar, pueden ustedes abrir sus micrófonos y comentar la duda que tengan. Muy bien, pues empezamos entonces. Decía entonces que sean ustedes bienvenidos a esta segunda semana de trabajo. Vamos a seguir estudiando, aprendiendo cosas muy interesantes. En este caso vamos a vernos dentro, vamos a ver cómo usamos, cómo desde niños aprendemos a utilizar el método científico. En este caso vamos a aplicar ese método científico a la estructura de la tabla periódica. La estructura de la tabla periódica es posiblemente y por sí misma uno de los logros de los avances más importantes de la humanidad. Ya verán ustedes, conforme empiecen a desarrollar estos trabajos sobre la tabla periódica, que es, así como lo estamos mencionando, tan importante. Van a ver la razón por la cual mencionamos esto y en base a ella, pues muchas ciencias relacionadas con la química han desarrollado más fuertemente. Bueno, esperemos que pues se llene de entusiasmo, les guste este conocimiento que ustedes van a lograr. La primera semana hicieron ustedes un muy buen esfuerzo. Lograron muy buenas calificaciones, entregaron algunos muy buenos trabajos, la mayoría, y siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay quien podemos mejorar en muchos aspectos. De eso se trata también, de ir mejorando poco a poco. Muchas felicidades a todos y ahí la llevamos. Continuemos haciendo entonces este esfuerzo. ¿Cuál será el objetivo de esta semana? Miren, el objetivo para esta semana yo lo planteo de la siguiente forma. Primero, despejar las dudas existentes para el mejor desarrollo de la actividad y lograr el mejor aprovechamiento. Ya habíamos comentado alguna vez, si logramos un muy buen aprovechamiento, si logramos tener el mejor, pues entonces esto va a acarrear, va a venir directo con una excelente calificación, la mejor que se pueda también. Segundo punto, aclarar las dudas que pudiera haber de la semana anterior. Yo creo que esto es interesante e importante. ¿Por qué? Pues porque es un proceso de mejora continua. Y entremos de lleno entonces. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en las actividades integradoras. La primera actividad integradora de esta semana, que corresponde a la actividad número 3 en total, digamos,
Se llama la ciencia de los fenómenos naturales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Pues nos dice en la plataforma que tenemos que buscar 3 artículos en los cuales vamos a recabar información respecto a incendios forestales. ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo en un procesador de textos. ¿Cuál es la estructura? O más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí están los pasos que tenemos que seguir. Vean, primero, buscar la información en Internet. Identificar características, causas y consecuencias del incendio. Y después, responder a estas preguntas que están planteadas. ¿Qué tipo de reacción química se produce durante un incendio forestal? Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer referencia a eso de las reacciones químicas de manera muy amplia. Hay muchas reacciones químicas que se dan, no nada más la combustión, que ella es una y es la más importante, de hecho, pero hay más. Entonces, aparte de la combustión, hay que buscar, repito, complementar cuáles otras reacciones químicas se dan. Después, esta siguiente es de investigación. ¿Cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Esta pregunta no es solamente referente a un incendio forestal, sino a todos los fenómenos naturales que nosotros pudiéramos pensar, desde una lluvia hasta las mareas, por ejemplo, en el mar. Hay que justificar la respuesta en base a algo. Y finalmente redactar una conclusión. Miren también aquí esto. La conclusión es interesante e importante porque les comento de la semana anterior. Hubo trabajos que me generaron conclusiones excelentes, muy buenas. Nada más que no correspondían. No correspondían a lo que estaban haciendo, a lo que se les pedía. Entonces, pues lo excelente que era, pues no se les podía dar la calificación que seguramente merecían. Entonces, una buena conclusión debe estar en relación a lo que se está haciendo como trabajo y todavía más, algo más, debe ser personal. En los trabajos anteriores, semana anterior, si ustedes me ponían nada más la ley de la conservación de la materia que recibe el nombre de ley ponderal y me decían, mmm, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es mi conclusión. Entonces estaríamos muy mal porque no es conclusión personal. Esa es una ley y ustedes no la generaron. No puede ser una conclusión. Entonces tendrían que haberme dicho, por ejemplo, las reacciones, o más bien dicho, las ecuaciones químicas al balancearse, están confirmando la ley de la conservación de la materia porque en el lado de los reactivos y en el lado de los productos tenemos la misma cantidad de materia. Por lo tanto, esta ley se confirma. Por ejemplo, pudiera haber sido algo así. Repito, siempre es mucho mejor con sus propias palabras. La estructura de los trabajos que deben ustedes que deben entregar normalmente debe tener esta estructura: una portada, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto es si se los piden o no. Si no lo piden, pues no importa, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible y esta es una muy buena estructura. La semana anterior hubo quien no me ponía ni los datos personales siquiera. Bueno, no se pueden ustedes decirme, bueno, es que en los datos en la plataforma no me decía que lo hiciera y tienen razón. No se les demerita, no se les quita calificación por eso, porque no hayan puesto portada. Pero un buen trabajo, pues siempre la tiene. Hay que mostrar que nosotros hicimos ese buen trabajo, por lo tanto hay que poner nuestros datos. Bueno, continuamos. Si no tienen dudas,
Continuamos. Bueno, la tabla periódica y sus aplicaciones. Repito, es muy interesante. La tabla periódica actual, la tabla periódica que nosotros utilizamos, no se le atribuye a una sola persona. De hecho, no se le puede atribuir a una sola persona. Muchos libros nos dicen que corresponde o que se le atribuye a un estadounidense llamado Henry Moseley. Y nos dice que se le atribuye a él porque él fue el que propuso el concepto de número atómico. Pero la realidad es que no puede ser, porque la tabla periódica actual no está hecha solamente en base al número atómico. Esa es una forma de ordenarlo. Pero también tiene aportaciones de Niels Bohr, de la teoría cuántica, de otro científico estadounidense llamado Glenn Theodore Seaborg. Bueno, de muchos. Por lo tanto, repito, es difícil atribuírsela solamente a una persona. Muy bien, ¿qué vamos a hacer respecto a esta tabla periódica? Vamos a hacer una actividad, perdón, vamos a hacer una presentación en PowerPoint. En esta presentación de PowerPoint se va a explicar la estructura de la tabla periódica con el orden siguiente. Veamos, nos pide ciertas cosas en las diferentes diapositivas que vamos a usar. Y aquí está. En la diapositiva 1, integrar los datos de identificación. Nombre, grupo, facilitador, fecha de entrega. En la diapositiva 2, integrar una imagen de la tabla periódica en la que se indique su división por familias de los elementos químicos. Vean aquí es interesante la división por familias. Hay dos formas de dividir a los elementos de la tabla periódica por familias. Una forma es europea y una forma es estadounidense. Seguramente ustedes han visto en la tabla periódica que si hacemos referencia a la europea, forma europea, es la más antigua, es la que divide primero por dos grandes bloques, bloque A y bloque B. Y en cada columna pone columna 1A con un número romano. Entonces es la familia 1A, 2A, 3A, 4A. Los elementos de la parte central de la tabla es el bloque B, son los elementos de transición. Allí también tenemos 8 familias, pero el comportamiento de los elementos allí es completamente diferente a los de los elementos que están en el bloque A. Las dos primeras columnas y las 6 finales. Bueno, me faltaba comentarles, en la forma estadounidense de hacer referencia a las familias, es una numeración continua. Así que, pues bueno, de preferencia, porque es más específica, la forma europea, al hacer referencia a la 1A, 2A, 3A, 1B, 2B y así. En la diapositiva 3, ¿qué tiene que tener? Integrar una imagen de la tabla periódica en la que se indique su división por periodos. Periodos o niveles energéticos. Aquí esta es precisamente la aportación de Niels Bohr. Niels Bohr propuso un concepto que se llama número cuántico, propuso el primero número cuántico principal, n, que es coincidente con esto de la tabla periódica, son 7 niveles energéticos los que existen. Si hacemos referencia a periodos o niveles energéticos, pues vamos a ver filas o renglones en la tabla periódica y van a ver ustedes que son 7. En la diapositiva 4, una imagen de la tabla periódica en la que se indique la clasificación de los elementos por número atómico. Decíamos hace un momento, este concepto de número atómico fue propuesto por el estadounidense Henry Moseley y hace referencia a la cantidad de protones en el núcleo de cada elemento o cantidad de electrones girando alrededor de dicho núcleo. Y por lo tanto la cantidad de protones y de electrones en cada átomo es la misma.
Es decir, por ejemplo, si hago referencia al sodio, el sodio tiene 11 protones en el núcleo y 11 electrones girando alrededor de él. ¿Qué más nos pide? A ver, veamos. La diapositiva 5. Integra una imagen de un elemento de la tabla periódica en la que describas su símbolo químico. Los símbolos químicos también tienen su historia, también son muy interesantes. El símbolo químico lo propuso un sueco de apellido, Berzelius. La diapositiva 6. Integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica en la que se explique la masa atómica. La masa atómica no es más que la cantidad de materia que tiene un átomo especialmente en el núcleo, específicamente en el núcleo. Básicamente, para contar la cantidad de materia, no se toman en cuenta los electrones. ¿Por qué? Pues porque son muy pequeños en comparación a un protón y a un neutrón, que son los que están en el núcleo. La diapositiva 7. Responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? No es cierto, todavía nos falta más. Iba a decir finalmente, pero no, todavía nos faltan dos más. Diapositiva 8. Mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Y ahora sí, finalmente en la diapositiva 9, responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Bueno, esas son las dos actividades integradoras que tenemos que hacer en esta semana. En el foro Aprendiendo, vean ustedes, básicamente son preguntas muy similares a las que nosotros realizamos o contestamos la semana pasada. Hubo muy buena participación, hubo algunos comentarios muy buenos, así que estoy seguro que en esta semana pues iremos mejorando cada vez más. Recuerden también que este foro todavía no nos da calificación directa, no es evaluable, pero igual tenemos que participar. Las actividades formativas pues son 2, como cada semana. Excepcionalmente hay semanas en las que tienen hasta 3, pero en este caso son solamente 2. Ciencia y energía y el lenguaje de la química. Nomenclatura de compuestos orgánicos, a eso se refiere. Se tienen ejercicios de práctica, tipos de enlace químico y el cuestionario responsabilizándome de mis acciones. Miren, por ahí durante la semana hubo una pregunta muy buena. Por ahí algún compañero me decía que había realizado los ejercicios que aquí en la plataforma se pedían, pero que no le daba calificación. Bueno, recuerden que tanto estas actividades formativas como los ejercicios de práctica no dan calificación directa. Puede ser que la plataforma en las actividades formativas, como son cuestionarios, les ponga una calificación. Si son 5 preguntas y aciertan todas, pues van a tener 100. Pero eso, bien lo saben ustedes, ya llevan 14 módulos, o van en el 14. Eso no nos da calificación directa. Repito otra vez, son muy importantes de realizar porque pues tenemos que lograr un amplio conocimiento. Es más para saber que para alcanzar calificación. Y pasa, repito, lo mismo con los ejercicios de práctica. Así que si ustedes no ven calificación directa allí, que aclaro, yo no la pongo, la pone en la plataforma, no se preocupen, no pasa nada. Continuemos entonces. ¿Qué problemas hubo la semana anterior? Pues realmente no hubo gran problema. Entregas tarde, miren, esto es relativo también. Las entregas tarde hago referencia a que, pues ya habíamos comentado, se entregaron la gran cantidad, la gran mayoría, el sábado y el domingo. Pues está bien, están dentro del tiempo, del periodo. Y muchas peticiones de extensión. A todos se les está otorgando la extensión que están pidiendo. ¿Sí? No soy quien tampoco para juzgarles si está bien o está mal.
si es correcto o no. Nada más, pues vamos a darnos un poquito más de tiempo. No hay problema. Y una cosa más que quiero yo aclarar. A ver, también el siguiente, aquí está. Tiempos de evaluación. Quiero aclarar esto porque desde ayer, fíjense, ayer lunes, ya me estaban diciendo, ya me estaban preguntando que por qué no había evaluado, siendo que me entregan o me mandan sus trabajos el domingo. Repito otra vez, nuevamente, están dentro de su derecho, correcto. Sí, pero tomen en cuenta que si me mandan 50 trabajos el domingo, no puedo tenerlos todos evaluados para el lunes. Entonces vean, aquí en los tiempos de evaluación, aclarando, nos dan 72 horas para evaluar. Por lo tanto, si ustedes me entregan el lunes, máximo me dan de tiempo para evaluarles el miércoles o el jueves. Si entregan martes, jueves o viernes. Si entregan el miércoles, viernes o lunes de la siguiente semana. Si entregan el jueves, lunes o martes de la siguiente semana. Así continuando, si ustedes me entregan sábado o domingo, puede ser que evalúe, sí, para el lunes ya lo tenga, pero vean, tengo como máximo martes o miércoles. Por lo tanto, si ustedes me han pedido extensiones y me piden comprensión, se les otorga la extensión sin problema, pues entonces yo les pido también, por favor, que comprendan que si me mandan 50 trabajos de una actividad y 50 del otro, de la otra actividad, entre sábado y domingo, pues es prácticamente imposible que tenga todas las evaluaciones el lunes. Por lo tanto, les pido comprensión también. Muy bien, continuando. Pues esta es toda la presentación. Vamos a cerrarla para regresar a vernos directamente y despejar dudas si es que las hay. Y aquí estamos. A ver, no había visto por aquí el chat. Buenas noches, Jorge Valladolid. Buenas noches, Jorge. Lupita Sanz, buenas noches a todos. Buenas noches. Todo está claro, qué bueno que así sea. A ver, aquí Ana María nos dice, a ese respecto, profesor, quiero informarle que yo mando mis trabajos en fin de semana porque mis actividades entre semana leo recursos y voy integrando mis actividades y las entrego el fin de semana. Esa es mi razón. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No menciono o no mencionó algo respecto al audio. A ver, les pregunto, ¿se escucha correctamente? ¿Se escucha bien? ¿Toda la presentación que hicimos se escuchó? Sí, muy bien, Israel. Qué bueno que así sea. A ver, retomando un poquito lo que aquí nos comenta Ana. Ah, qué bueno que me hace referencia a eso. Sí, ahorita lo comento, Jorge. Decía, retomando un poquito aquí lo que nos dice Ana. Dice que ella durante la semana va leyendo la información, seguramente procesándola, analizando, buscando información, correcto, ¿sí? Y las entrega el fin de semana sin problemas. Comentaba yo, están ustedes dentro de su derecho. Sí, nos marcan hasta, podemos entregar las actividades hasta el domingo a las 11:55 más o menos. Sí, es correcto. Lo único que yo digo es que entonces también me tengan paciencia. No puedo evaluarlas todas para el lunes. Eso es todo, nada más. Respecto a la actividad 4, dice Jorge Valladolid, ¿lleva audio? Sí. La actividad 4 es la que estábamos haciendo referencia, de la que estábamos hablando de la tabla periódica. Sí, sí lleva audio. Debe llevar audio. Sí. Lupita Sanz, a mí me calificó la actividad 2. Falta la 1. Mi pregunta es que si no hay problema con eso. No, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. Se califican de manera independiente, ¿sí? Así que no se preocupe. Chino chido, dice Ernesto, buenas noches. Claro que sí, Jorge, gracias por aclarar dudas, para eso estamos. Lupita, ok, sí, sin problema, no pasa nada. Repito otra vez eso, es buena pregunta de Lupita Sanz. ¿Puedo calificar primero la 2 y después regresarme a la uno? En este caso lo estoy haciendo yo así. ¿Por qué? Pues porque ver sus videos me lleva más tiempo. ¿Sí? Imagínense ustedes, me hacen videos aproximadamente de 4 minutos, pues tengo que estarlos viendo, que estarlos analizando, regresarme a ver qué dijo y estar viendo así, pues me lleva mucho tiempo. Pero no hay problema, estén tranquilos, estamos a tiempo y serán calificados bien. Hasta el momento he visto buenos trabajos. Hay algunas conclusiones que podrían mejorar, pero eso les pongo, puede mejorar. No pongo que esté mal. Está bien, pero podría estar mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia que tengan? Miren, algo más que sí quiero comentarles yo también. Hasta el momento no he encontrado, o de hecho no he querido buscar, plagios. ¿Sí? Tengan cuidado con esto. Muchas de las veces, la mayoría de las veces pienso yo, hacemos un plagio porque se nos hace fácil, no pensando en robarnos, digamos, no pensando en robarnos las ideas de otra persona o los trabajos, sino que simplemente está tan fácil, la información la tenemos tan a la mano con el Internet, que hacemos uso de ella sin proponérnoslo, sin pensar, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que, hay que fijarnos bien. ¿Por qué? Pues porque estamos ya entregando trabajos, ya no nada más platicando, sino entregando trabajos a los cuales le estamos poniendo nuestro nombre. Entonces hay que tener cuidado, hay que pensar antes de hacerlo. Dice, a ver, repito un poquito por acá. Sí, claro, mi video fue de 8 minutos y me costó mucho trabajo integrarlo. Si es por lo que usted me dice, es un video muy grande. Por el momento todo está claro, todo bien, solo estudiar mucho de nuestra parte. Fíjense que muchas de las veces también hay otra cosa. Uno como facilitador, que bueno, puede manejar esos temas como esto de la tabla periódica de mucho tiempo, lo llega uno a manejar tanto que se le hace a uno que todos los demás lo deben manejar así también, y no es verdad. Entonces, de antemano, tomen en cuenta que no es nada personal. Si llegan ustedes a tener una calificación, a lo mejor no muy buena, piensen esto, entonces, no puede ser que yo diga, es que es, por ejemplo, es que es Jorge Valladolid, le voy a poner calificación automáticamente por el nombre, le voy a poner calificación mala. No, no es así, no es así. Tomen en cuenta, vean por favor la retroalimentación. Igual puede ser que me equivoque. Todo depende, todo tiene forma y fondo. Y todo va a depender de la manera en que se digan las cosas. Si ustedes, por ejemplo, me mandan ven su calificación, ven la retroalimentación y me dicen, disculpe, no estoy de acuerdo con la retroalimentación, ¿podría usted nuevamente verificar? Porque puede llegar a darse el caso que me haya equivocado. ¿Pudiera revisar nuevamente mi trabajo? Con todo gusto. Pero si se ofenden tanto que llega a ser hasta de cierta forma, no digo que ustedes, otras ocasiones, hasta agresiva su respuesta, pues entonces yo estaría en todo derecho de no verificar y no aclararles nada. No, pero no se trata de eso. Se trata de que todos mejoremos y que todos aprendamos. Repito,
no tengan ninguna duda de que si ustedes me piden o yo les pido, yo también no tengo duda de que si les pido las cosas por favor, pues no podemos negarnos. De hecho, así decía un obrero mío. Decía, es que si me piden las cosas por favor, lo que sea, no puedo negarme. Eso de lo que sea habría que ver, pero de la mayoría de las cosas, se piden bien, pues no tenemos por qué negarnos. Bueno, eso es de mi parte. Por ustedes, les pregunto nuevamente, dudas, quejas, sugerencias. Voy a poner también algunos nombres de algunos videos que les sugiero para ver las características de esto que acabamos de ver de las tablas de la tabla periódica por lo menos. En la sección de novedades, en el foro de novedades. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Queja, sugerencia? Sí, adelante. ¿Quién es, perdón? Ana María. Sí, adelante. La actividad 2 de esta semana, que es la 4. Ajá. Sí, correcto. Ajá, correcto. Muy bien. Miren entonces, si no lo dice, pues lo podemos hacer. A ver, ¿a qué me refiero? La plataforma me pide que haga una presentación en PowerPoint. Tenemos la opción de mandarlo directo o tenemos la opción, como qué bueno que usted lo aclara o lo menciona, podemos también mandar un link, una liga. No hay ningún problema. Si no nos dice debe ser así, podemos hacerlo de las dos formas. A ver, ¿quién más nos comentaba? Perdón, no escuchamos bien por allí. Sí, Jorge. Sí. Es explicando con sus propias palabras la actividad. Les sugiero lo siguiente, miren, qué bueno, nuevamente, qué bueno que retomamos eso. En módulos anteriores, en otros grupos que han pasado por este módulo, tienen el siguiente problema. Hacen su actividad, ponen las 9 diapositivas, pero el audio está solamente en la primera diapositiva. Y allí me explican todo, todas las diapositivas. Por lo tanto, pues pensemos, está totalmente desfasado. Para escuchar ese audio tengo que estar solamente en esa primera diapositiva y solamente supongamos, somos una persona ajena, alguien que está aprendiendo y que es la primera vez que ve la tabla periódica. Si estoy en esa diapositiva solamente escuchando el audio, no sé a qué se refiere. Si paso a las siguientes diapositivas, ya no voy a tener audio, por lo tanto no sé qué dijo o dónde aplica. Entonces, bueno, les comento, no en esas ocasiones no les demerité, no les bajo calificación, porque están cumpliendo, están haciendo su presentación con audio, pero lo mejor es que vaya el audio en cada diapositiva, explicando qué están haciendo en cada una de ellas. Piensen ustedes, este trabajo es como si se lo fueran a explicar a una persona más. Piensen en sus hijos, sus sobrinos, por ejemplo.
A ver, con este le voy a explicar tal cosa para que le ayude también. Entonces lo mejor, repito, pues es lo más sencillo. Y lo más sencillo en este caso es un poquito, si no quiero grandes discusiones o conceptos allí en cada diapositiva, poquito, pero bien explicado, con buena dicción y claro en cada una de las diapositivas. Correcto, sí, Israel. Dice la plataforma, dice carga tu archivo a la plataforma con un peso menor a 20 megabytes. Correcto. Pero tenemos la opción que les estoy mencionando también. ¿Pueden mandar su liga? Sí, sí pueden mandarla. No les voy a demeritar. Si alguien hace una presentación que tiene más de 20, va a ser una presentación pesada, les va a ocasionar muchos problemas. Entonces sí, llegamos a esta conclusión, vean. De preferencia, hacemos caso aquí, en este caso, a la plataforma. Pero si no se puede, por lo que sea, muchas veces es más difícil hacerla más ligera. Si ya nos esforzamos tanto en hacer una buena presentación y nos quedó más grande, ahora sería un esfuerzo doble el tratar de hacerla más ligera. Por lo tanto, tenemos esa opción que es válida también, mandar la liga sin ningún problema. Pueden hacerlo. Repito, no voy a demeritar, no voy a quitarles calificación por eso. Pero muy bien, muy buenas ideas. Por eso me gusta platicar con ustedes. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Muy buenas que han resultado hasta el momento. Fíjense que sí, es verdad lo que les comento, ¿eh? Me gusta que ustedes comenten y platiquen y externen sus dudas. Hacía muchos módulos que no pasaba algo así. Casi siempre en los módulos había por lo menos una semana en la cual no venía nadie, no entraba nadie. Y estar solamente de manera básica repitiendo lo que está en la plataforma, pues qué caso tiene. No, lo interesante en las videosesiones lo hacen ustedes. Las preguntas, las dudas, los comentarios, las quejas que tengan para mejorar, repito, mejorar todos. Bueno, pues por mi parte les agradezco. Si no tienen más dudas ustedes, buenas noches y que estén ustedes muy bien. Nos estaremos viendo aquí la próxima semana a la misma hora. Espero que este horario les haya acomodado bien. Bonita noche a todos. Lupita, Sanz, buenas noches. Que todos estén muy bien y que sea esta una semana muy buena y provechosa. Buenas noches a todos. Hasta luego. Igualmente.